Darles entonces, hermanos, la cápsula de este miércoles, ¿ok? No sé ustedes, pero yo, en la medida que va avanzando el tiempo y la edad, voy necesitando de más cápsulas. Una cápsula en la noche, una cápsula en la mañana, una cápsula a mediodía. Y estas cápsulas me hacen bien, sinceramente. Por ejemplo, estoy tomando probióticos. Y me he dado cuenta que en la medida que he estado tomando probióticos, algo que yo no necesitaba hace, ¿qué digo? 10, 20 años, ¿no? Pero en la medida en que yo tomo estos probióticos, estas cápsulas, mi cuerpo se siente mejor, se siente saludable. Yo esperaría que las cápsulas de doctrina que estamos tratando de comunicar a ustedes y estamos tratando de compartir con ustedes sean precisamente cápsulas que nos ayuden a sentirnos mejor, a analizar mejor quiénes somos, para comportarnos a la luz de lo que somos. Y en esta oportunidad nos toca hablar de la cápsula que aparece en la página 11 de su pequeño folleto. Tiene el número romano número 4 y es una cápsula bien importante, de tal forma que la voy a dividir en dos, porque es una de esas capsulotas que cuesta tragarse en un solo trago, ¿no? Es decir, no sé cuántos de ustedes han tenido que hacer eso. Yo he tenido algunas veces que dividir la cápsula porque no me pasa y tengo que, si no me ahogo o no la asimilo, ¿verdad? Esta cápsula es la cápsula de la salvación, la cápsula doctrinal relacionada con la salvación. Escuche entonces por lo menos la primera parte de lo que significa la salvación. Primer párrafo voy a leer para ustedes. La salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Y me voy a quedar ahí. Hay otra sección ahí que ustedes pueden ver, que la voy a tratar el próximo miércoles, si Dios lo permite, en donde se trata de entender y explicar qué significa regeneración, qué significa justificación, qué significa santificación y qué significa glorificación. Por el momento, sin embargo, yo quisiera concentrarme en la palabra salvación. Cuando usted le pregunta o platica con alguien y le dice si ya es salvo, seguramente alguna vez alguien le ha dicho: ¿pero de qué tengo que ser salvo? ¿No? Tú me dices de que yo debo ser salvo y que debo buscar a Jesús para mi salvación, pero ¿de qué debo ser salvo? ¿De qué debo ser salvo al fin de cuentas? Bueno, yo digo que para contestar esa pregunta hay tres respuestas que deben afirmarse y deben contestarse de una forma directa y sólida. En primer lugar, de acuerdo con la Escritura, todos los hombres necesitamos salvación del justo juicio que Dios ha prometido darle a la maldad del ser humano, al pecado del ser humano. Todos nosotros, dice la Escritura, somos pecadores. Hemos ofendido a Dios, hacemos cosas malas. La Biblia dice que no hay nadie que se salve de eso. Que todos nosotros, todos los seres humanos, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, niños bonitos y feos, gordos y flacos, todos han pecado y han ofendido a Dios. Y las cosas, siendo así, no se pueden quedar así. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Y Él ha prometido traer a cuenta todos nuestros pecados. Vendrá un día en el que Él pasará juicio, pasará sentencia sobre todos los seres humanos. ¿Usted pensaba que se iba a quedar
que iba a ser la excepción en el juicio de Dios, viene un día, dice la Escritura, una y otra vez, en el que Dios pasará cuenta a todos los seres humanos por la maldad que nos atañe, por la maldad que está en nosotros. ¿Cómo salvarnos de ese juicio? ¿Cómo salvarnos de ese juicio? Algunos piensan que se puede salvar a través de las buenas obras, a través de la religión, a través del bautismo, a través de ciertas cosas que hacemos. La salvación, de acuerdo con la Escritura, no se logra por hacer cosas de ese tipo. Pero la salvación es precisamente salvarse de ese juicio que viene y que nadie lo puede quitar. En la Escritura con frecuencia se nos describe ese juicio. El Señor Jesús describió ese juicio como una tormenta que arrasará con todo. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, del fuego que quemará toda obra de los seres humanos. Estaremos delante del trono de Dios. ¿Cómo salvarnos? Salvación significa precisamente salvarnos de ese juicio en el que el Señor tendrá a todo ser humano. Usted no es la excepción. Nadie se exceptúa de ese momento. Pero salvación también tiene que ver con otro elemento importante. La salvación de lo que habla la Biblia no es simplemente de ese momento futuro en que Dios te tomará cuentas, del que Dios te pedirá cuentas por lo que eres, por lo que has hecho, por aquello que crees que nadie más vio o que pensaste o que la actitud incorrecta que tuviste. Ese elemento de salvación es fijo, por supuesto, pero la salvación es más que eso. De acuerdo con la Escritura, el ser humano necesita salvación de sí mismo. Lo que nos hemos convertido nosotros, lejos de Dios, separados de Dios, en lo que nos hemos convertido, en lo que nos hemos transformado, aun cuando tenemos la imagen de Dios y deberíamos ser por naturaleza reflejos de la imagen de Dios, es otra cosa. Somos malos. ¿Usted cree que usted es bueno? Pues déjeme decirle con todo el respeto que me merece, que no está en lo correcto. De acuerdo con la Escritura, usted es malo. Malo. O sea, léame los labios, como dicen los gringos, ¿no? Léame los labios. Malo. Usted es perverso. Usted es malo. Yo sé que Víctor va a sacar algo para el próximo domingo de esto. Me va a decir algo. Pero la Biblia dice que la salvación que Dios nos provee es precisamente para sacarnos de esa maldad con la que luchamos internamente, con la que queremos vencer muchas veces y no podemos. Estas inclinaciones a la maldad, estos pensamientos a lo malo, estos hábitos a lo malo, este tipo de conductas destructivas que todos los seres humanos tenemos. ¿Cómo salirnos de ahí? El hombre ha inventado un montón de cosas. La tecnología nos ayuda, diría alguien. La educación nos ayuda, diría otro. Las cosas positivas que los seres humanos han inventado, sí, seguramente ayudan en algo, en una minucia. Pero para salirnos de ahí, salvación de ahí, el único que puede sacarnos de ahí es Dios haciendo algo Él. Cuando alguien me pregunta de qué necesito ser salvo, yo tengo que contestar de ti mismo. Necesitas ser salvo de lo que tú eres. A mí me puedes parecer una persona buena, pero a Dios, que lo conoce todo, que sabe todo, que te entiende por completo, Él ha pasado un dictamen. Y Él ha dicho, no hay justo, ni aun uno. Y entonces, ¿cómo resuelvo eso? Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me salgo de esto? Necesitas salvación. Y aun cuando patalees como dando patadas de ahogado, decimos en El Salvador, ¿no? Te das cuenta que por uno mismo no podemos salvarnos. Necesitas salvación. Necesitas de Dios que se te tire un lazo, un salvavidas,
algo de lo que te puedas agarrar, algo de lo que te puedas sostener para sacarte de eso, que Dios haga algo en ti. Y eso es precisamente lo que la salvación cristiana nos ofrece, de lo que vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo miércoles. La salvación entonces es salvación del juicio que viene, salvación, dice el apóstol Pablo, del mundo malo en el que vivimos, Gálatas capítulo 1. Pablo dice que Dios dio a su Hijo para salvarnos de este mundo malo. Así dice, ¿no? Por más educado y por más tecnológico que sea. Pero la salvación tiene otro elemento que usted y yo no debemos olvidar. Y con esto quiero cerrar. La salvación, de acuerdo con la Biblia, no es simplemente el perdón de los pecados. Sí, cuando obtienes salvación de parte de Dios, Dios te perdona los pecados y estamos expectantes, ¿cómo es que Dios me va a perdonar mis pecados, inclusive lo malo que soy, que yo sé que soy? El apóstol Pablo decía, a mí que soy el primero de los pecadores, Dios me ha salvado, para ejemplo de que Dios puede salvar al peor de todos. Sí, pero la salvación es mucho más que simplemente Dios te diga, te voy a perdonar y estamos a cero. Es decir, ya pagaste tu deuda. Es decir, yo recuerdo que allá en El Salvador teníamos una tienda, ¿no? Y yo era un jovencito, un niño casi. Y recuerda que teníamos una libreta y las personas, la mayoría de ellas, venían a fiar a la tienda, ¿no? Y teníamos un libro ahí, íbamos anotando, familia tal, rácata, y tanto, y tanto, y tanto. Y qué rico se sentía, me imagino, de parte de aquellos cuando venían a pagar, y qué rico sentía yo cuando me decían, mira, pagamos, estamos a cero. ¿Ah? Algunas veces se sentía bien difícil cuando la persona quería seguir comprando y no pagaba lo que había adquirido fiado. Pero la salvación de Dios no es simplemente que te diga, ya pagaste, ya alguien pagó por ti lo que debías. Como eso, yo no sé cuántos de ustedes han estado en un Starbucks y que luego la persona de adelante te paga por adelantado, ¿no? Dice, páguele al que está atrás. ¿Qué tal? Por cierto, sería bueno hacerlo que alguna vez para usted, que sea usted el que pague por el otro. ¿No es cierto? Para mí es alguien pagó por mí. Eso es parte del mensaje cristiano, por cierto, que Cristo pagó por mí. Pero la salvación es más que Dios haya perdonado tus pecados porque alguien pagó por ti. La salvación de la que habla la Escritura es más que simplemente que Dios te haya perdonado los pecados. La salvación de la que habla la Biblia es que Dios te ha hecho parte de Él. Te hace parte de Dios en cierta forma. Comparte contigo algo único. La salvación es más que simplemente decirte, ok, estoy aquí con mis anglicismos, ¿no? Muy bien, ya te perdono, pero te quedas por favor en aquella esquinita. Allá te quiero, ya estás perdonado, no tengas ningún problema. ¿Ya? No tienes ningún problema, ya te pagaron la cuenta. No, la salvación en la Biblia es, yo te quiero junto a mí. Yo te quiero como parte de mí. Eres mi familia. Eres parte de mí. Jesús es Dios y Dios es Jesús precisamente para eso, para que desde adentro Dios pueda compartirnos quién es Él, darnos su espíritu, vivir con nosotros, darnos una naturaleza divina. Así dice el apóstol Pedro. Nos ha compartido de su naturaleza divina. Esa es la salvación. Si de verdad entendemos lo que es la salvación, deberíamos darle gracias a Dios porque no solo nos ha perdonado, sino que también nos ha hecho parte de Él. El próximo miércoles, si Dios lo permite, voy a hablarles de una dimensión de la salvación que muy pocas veces se habla
entre los evangélicos, la dimensión cósmica de la salvación, en donde Dios nos salva, pero no salva solo individuos. Dios salva también a su creación, y la creación es más que individuos. Así es que con eso en mente, piense por un momentito, hermano querido. Dele gracias a Dios por lo que Él ha provisto a través de esta salvación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la salvación que nos has provisto en Cristo Jesús. Y Señor, aunque aquí hay tantas cosas que nos hacen pensar y reflexionar, y al momento no entendemos todo, te damos gracias porque es de tu puro amor y compasión que has querido perdonarnos nuestros pecados. Señor, podemos esperar en confianza que el juicio futuro, en donde tú le pasarás cuenta a todos los seres humanos, hemos sido salvos por gracia de Jesús, por tu gracia, Señor. Señor, te damos gracias también porque tú has implantado en nosotros una nueva naturaleza que nos ayuda a librarnos de este siglo malo y de lo malo que nosotros mismos somos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te damos gracias también, Señor, porque además en tu salvación, tú has querido acercarte a nosotros, ser con nosotros, vivir con nosotros, tenernos cerca, ser parte de nuestra familia. Bendecimos tu nombre, esto no lo merecemos, Señor. Sin embargo, lo aceptamos gozosos y con fe. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.